¿Alguna vez te has preguntado por qué las adversidades les ocurren a las personas buenas? Hoy, en este periplo fascinante, indagaremos uno de los enigmas más profundos de la humanidad a través de la narración de Job, una historia de fe, desolación y la eterna búsqueda de equidad. Pero, ¿y si te dijera que esta narrativa ancestral ofrece respuestas asombrosas para nuestras existencias contemporáneas? Prepárate para cuestionar todo lo que asumías sobre el infortunio, la creencia y la equidad divina. No te pierdas ni un instante de este viaje revelador. En esta narrativa bíblica, del libro de Job, encontramos a un hombre acaudalado llamado Job, quien residía en una región denominada As. Tenía una extensa familia y vastos rebaños. Job era un individuo íntegro y justo, siempre empeñado en vivir de manera moral y sostenía una relación muy disciplinada con Dios. En la tierra de As, habitaba un hombre cuyo nombre era Job. Este hombre era inmaculado y recto, temía a Dios y evitaba el mal. Contaba con 7 hijos y 3 hijas, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y una gran cantidad de servidores. Era considerado el más destacado entre todos los pueblos del Oriente. Los hijos de Job solían organizar fiestas en sus hogares en sus días de nacimiento e invitaban a sus 3 hermanas para degustar y beber con ellos. Tras un periodo de celebraciones, Job organizaba un rito de purificación para ellos muy temprano en la mañana, ofrecía un holocausto por cada uno, pensando, tal vez mis hijos hayan pecado y renegado a Dios en sus corazones. Esta era la costumbre habitual de Job, tal como se relata en el primer capítulo, versículos del 1 al 5. Dios exaltó las virtudes de Job ante Satanás, no obstante, Satanás alegó que Job era justo únicamente porque Dios lo beneficiaba abundantemente. Un día, los ángeles vinieron a presentarse ante el Señor, y Satanás también estaba entre ellos. El Señor inquirió a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, de recorrer la tierra, yendo y viniendo por ella. Entonces, el Señor le dijo a Satanás, ¿has observado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, un hombre íntegro y justo que teme a Dios y rehúye el mal. ¿Acaso Job teme a Dios sin motivo? Replicó Satanás. ¿No has puesto un resguardo alrededor de él, de su hogar y de todo lo que tiene? Has bendecido todo lo que emprende, y sus ganados y manadas se han multiplicado por la tierra. Estos diálogos entre Dios y Satanás se narran en el libro de Job, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Satanás desafió a Dios diciendo que, si se le autorizaba infligir padecimiento a Job, éste cambiaría y maldeciría a Dios. Dios concedió que Satanás torturara a Job para probar esta osada afirmación, pero prohibió quitarle la vida a Job, pero extiende tu mano y golpea todo lo que tiene, y seguro que te maldice en tu rostro. Está bien, entonces todo lo que tiene está bajo tu dominio, pero no pongas tu mano sobre el mismo hombre. Entonces, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Estos sucesos se narran en el libro de Job, capítulo 1, versículos 11 y 12. Job recibió 4 informes en un mismo día, anunciando que sus ovejas, empleados y 10 hijos habían perecido, víctimas de asaltantes, bandidos o catástrofes naturales. Un día, mientras los hijos e hijas de Job estaban festejando y bebiendo vino en la residencia del hermano mayor, un emisario llegó a Job y le informó, los bueyes estaban labrando y los asnos pastando cercanos, cuando los sabeos irrumpieron y se los apropiaron, asesinaron a los empleados con la espada y yo fui el único sobreviviente que escapó para narrártelo. Mientras este aún relataba, otro emisario arribó y expresó, el fuego celestial descendió del cielo y consumió las ovejas y los empleados, y yo fui el único sobreviviente que escapó para narrártelo. Mientras este aún exponía, llegó otro mensajero, los caldeos formaron 3 escuadrones de asalto y ejecutaron una emboscada a tus camellos, apoderándose de ellos, asesinaron a los empleados con la espada y yo fui el único que logró huir para informarte. Aún en plena explicación, otro mensajero arribó diciendo, tus hijos e hijas estaban conmemorando y bebiendo vino en el hogar del hermano mayor, cuando súbitamente un viento potente provino del desierto y azotó los 4 ángulos de la vivienda. Esta colapsó sobre ellos y fallecieron. Yo soy el único sobreviviente que escapó para informarte. Estas lamentables incidencias se detallan en el libro de Job, capítulo 1, versículos 13 a 19. En su duelo, Job desgarró sus ropajes y se afeitó la cabeza, pero aún así glorificó a Dios en sus rezos.
Entonces, Job se puso de pie, rasgó su vestimenta, se afeitó la cabeza, y yaciendo en el suelo, adoró diciendo: Desnudo emergí del vientre de mi madre y desnudo retornaré. El Señor entregó y el Señor ha retirado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no cometió pecado ni culpó a Dios por ningún error. Esta reacción de Job se encuentra en el libro de Job, capítulo 1, versículos 20 a 22. Satanás se presenta nuevamente en el cielo, y Dios le concede otra oportunidad para examinar a Job. En esta ocasión, Job sufre de graves lesiones cutáneas. La consorte de Job intenta convencerlo de renegar a Dios y desistir de su existencia, pero él se mantiene firme e intenta soportar sus penurias. Dos narrativas se entrelazan con destreza, una divina y otra terrenal. Los hechos en la tierra son el reflejo de algo que previamente aconteció en el cielo, tal como ocurre una guerra en la tierra inmediatamente después de un altercado en el cielo, como se relata en el libro del Apocalipsis. Elifaz, Bildad y Zophar, tres compinches de Job, vienen a consolarlo, sentándose con él en silencio durante 7 días en señal de respeto por su luto. Job toma la palabra en el 7º día, dando inicio a un diálogo en el cual cada uno de los 4 varones ofrece descripciones líricas de sus adversidades. Job maldice el día de su nacimiento, equiparando la vida y la muerte con la luz y la oscuridad. Anhela no haber nacido nunca y que su natalicio hubiera permanecido oculto en las sombras, sintiendo que la existencia solo incrementa su tormento. Elifaz replica que Job, quien antes aliviaba a los demás, ahora reconoce que jamás estuvo verdaderamente al tanto del padecimiento ajeno. Elifaz infiere que el sufrimiento de Job se debe a alguna falta que haya cometido y sugiere que Job procure el beneplácito de Dios. Bildad y Zophar coinciden en que Job debió haber incurrido en alguna falta para atraer el castigo divino y sostienen que debería esforzarse por evidenciar una conducta más pura. Bildad presume que los descendientes de Job acarrearon su propia perdición. Aún más, Zophar sugiere que cualquier falta que Job haya cometido justificaría un tormento mucho mayor al que ha enfrentado. Job responde a cada una de estas aseveraciones tan molesto que tilda a sus partidarios. Job denomina a sus amigos curanderos ineficaces, que disfrazan su soporte con falsedades. Como se detalla en el libro de Job, capítulo 13, versículos del 1 al 4, mis oídos han percibido y comprendido eso, aquello que ustedes conocen, yo igualmente lo conozco. No soy menos que ustedes. Sin embargo, anhelo dialogar con el Omnipotente y argumentar mi situación ante Dios. No obstante, ustedes me calumnian con falsedades, son todos sanadores sin eficacia. Job interpela por qué Dios evalúa a las personas basándose en sus conductas, cuando él podría sencillamente enmendar o absolver esos actos. Job se muestra confundido sobre cómo un ser humano puede colmar la justicia divina, considerando que los designios de Dios son enigmáticos y exceden el entendimiento humano. Además, los seres humanos no pueden persuadir a Dios con sus discursos, Dios no se deja seducir, y Job reconoce que ni siquiera posee el conocimiento suficiente para defender su posición ante Dios. Job desea ardientemente a alguien que actúe como intermediario entre él y Dios, para evitar ser relegado al Sheol, el inframundo. Job sostiene que en el cielo existe un testigo o salvador que vindicará su honestidad, como él declara en el capítulo 19, versículo 25. Estoy seguro de que mi libertador vive, y que al final se erguirá sobre la tierra. Y en el capítulo 16, versículo 19, en este momento, mi testigo se encuentra en el cielo, mi defensor, en las alturas. El padecer se torna insufrible para Job, y él se vuelve amargado, angustiado y temeroso. Critica la injusticia divina por permitir que los malvados prosperen, mientras que él y otras personas íntegras padecen. Job desea confrontar a Dios y reclamar, pero no logra hallarlo físicamente. Considera que la sabiduría está velada para la humanidad, pero decide buscarla, temiendo a Dios y esquivando el mal. Eventualmente, Dios hace acto de presencia en el diálogo divino inicial. A lo largo de sus alocuciones, Job solicitó a Dios 36 veces que se comunicara con él. Ahora, su anhelo se ve satisfecho. En las dos instancias en que Dios dialoga con Job, esto ocurre en medio de una tempestad. Existe un humor particular en el modo en que Dios se dirige a él. Job es recordado por Dios de su papel como creador de todo. Dios repasa su notable labor de creación y mantenimiento del mundo, interrogando a Job si podría emular esa gesta.
finaliza cuestionando si Job tiene la autoridad para juzgar, señalando que es presuntuoso por parte de Job pensar que Dios debería justificarse ante él. Job es hecho sentir diminuto. Finalmente, Job responde, soy indigno. ¿Qué puedo replicar? Coloco mi mano sobre mi boca. Hablé una vez, pero ya no replicaré, 2 veces, pero no añadiré nada más. En el segundo diálogo, Dios no discute sobre sí mismo como creador, sino acerca de 2 de sus criaturas, nuevamente con un tono humorístico. De nuevo, interroga a Job sobre su opinión respecto al hipopótamo, el behemoth, y al cocodrilo, el leviatán, como si estas formidables criaturas poseyeran las soluciones a los grandes dilemas de la vida. Job es advertido de su incapacidad para comprender a Dios o al mundo animal, y mucho menos al orden moral. Así, la premisa central de Dios es, ¿por qué intentas debatir conmigo? Job admite que Dios es omnisciente y que ningún propósito suyo puede ser obstruido. Ahora comprende que su interrogatorio hacia Dios fue completamente inapropiado, y se desprecia y arrepiente en cenizas y polvo. Aunque su encuentro con Dios resulta humillante para Job, se aborda el meollo de su problema, reconectándose con Dios. El diálogo culmina de manera magnífica e inesperada para el libro. En el epílogo, el texto transita de la poesía a la prosa, cuando Job acepta que no debe reprochar a Dios por sus tratos con él. Dios restituye a Job, sus hijos, 7 varones y 3 mujeres, propiedades, camellos y manadas de ovejas, enriqueciéndolo más aún que antes. Como fiel siervo de Dios, Job es restablecido. Por otro lado, los 3 compañeros de Job son severamente amonestados por Dios. Él declara que no expresaron con exactitud sobre Job, indicando que sus palabras no deben ser tomadas como verdades. Lo notable en los encuentros de Dios con Job es que aún no responde a las consultas de Job ni revela su apuesta con Satanás. Job no requería conocer los eventos celestiales. Porque Dios tenía sus razones para permitir su sufrimiento, es importante distinguir claramente entre la interpretación judía de este libro y la cristiana. El judío del Antiguo Testamento no podía interpretar los dilemas de la vida terrenal desde la perspectiva de la eternidad, creía que la justicia divina debía manifestarse en el plano terrenal, dado que tanto los justos como los pecadores terminaban en el mismo lugar, el Sheol, una morada lúgubre donde las almas yacen en reposo. En contraste, los cristianos adoptan una perspectiva totalmente distinta respecto al padecimiento presente, contemplan una visión ampliada del paraíso, iluminada por la redención de Cristo. Los tormentos terrenales se atenúan ante la promesa del paraíso que aguarda más allá. Así, las referencias a la vida después de la muerte son escasas en el libro de Job, aunque en un instante, Job manifiesta que se encontrará con Dios tras su fallecimiento. Esta no es una temática constante en la obra, y queda en incertidumbre cómo ocurrirá esto. El libro de Job se estructura en torno a 2 ejes narrativos, el divino y el terrenal. Inicia con el episodio celestial, el encuentro entre Dios y Satanás en los cielos. Satanás, un ángel encargado de reportar los pecados, fungía como el fiscal celestial, recorriendo la tierra para informar a Dios sobre la condición humana. En la época de Job, Satanás se había vuelto tan escéptico que dudaba de la capacidad humana para amar a Dios por sí mismo, sospechaba que el amor humano hacia Dios era meramente interesado. De esta manera, se desencadena un diálogo entre Dios y Satanás, con este último sosteniendo precisamente ese punto. Dios interroga a Satanás acerca de su encuentro con Job en sus andanzas terrenales. Job me quiere por quien soy, no por los favores que ha recibido, proclama Dios. La contestación de Satanás es desdeñosa, postulando que si Dios despojara a Job de sus bienes, éste le maldeciría, igual que cualquiera. De este modo, se establece la apuesta celestial, un elemento crucial en cualquier trama cautivadora. Job ignora la existencia de tal apuesta, mientras que el lector está plenamente informado. El experimento carecería de sentido si Job estuviera al tanto. Este evento nos revela aspectos fundamentales sobre Satanás. Primero, que no tiene la capacidad de ubiquidad atribuida a Dios. El argumento terrenal, el intercambio entre Job y sus amigos, domina gran parte de la narrativa. ¿Por qué Job experimenta un sufrimiento superior al de otros? Esta interrogante es el eje de la trama. Se presentan 2 visiones. A. Los amigos están convencidos de que las adversidades de Job son consecuencia de sus pecados. B. Job se sabe inocente y defiende vehementemente su integridad.
La tensión se mantiene, ya que el lector es consciente de la justificación de Job. La dualidad narrativa recuerda que nadie posee una visión completa al tratar de comprender el origen del sufrimiento humano. Defenderse resulta extremadamente arduo bajo tales circunstancias de aflicción. Además de buscar explicaciones, surge un interrogante más profundo: ¿es posible mantener la fe en un Dios benevolente ante la adversidad? El libro de Job responde a este dilema. ¿Cuál fue la mayor angustia de Job? Este punto subraya la relevancia del tema. Se trató de un suplicio físico, su cuerpo estaba infestado de úlceras de pies a cabeza, agotado, extenuado y sumido en un dolor inaguantable. Socialmente, debido a su aspecto físico y al conocimiento por parte de la comunidad local sobre su reciente desgracia, se transformó en un marginado social. Las personas evitaban cruzarse con él, optando por pasar al otro lado de la vía en vez de interactuar, mientras él permanecía sentado sobre un montículo de cenizas en la periferia del poblado. Incluso los jóvenes se mofaban de él. En el plano mental, enfrentaba la angustia de ignorar el motivo de estos eventos desafortunados, sobre todo porque no parecía existir antecedente alguno en su historia que lo justificara. En el ámbito espiritual, su tormento era aún más grave, sintiéndose distanciado de Dios. Job suplicó, rogando a Dios que lo encontrase, se comunicara con él e incluso debatiera. Aquel fue su mayor sufrimiento. La aflicción se intensifica si pensamos que Dios está distante e indiferente. No obstante, cuando Job finalmente consiguió dialogar con Dios, los eventos no transcurrieron como él había anticipado. Para los creyentes cristianos, el libro de Job se interpreta dentro del marco del Nuevo Testamento. Primero, Dios consintió que Satanás ocasionara la muerte de Jesús en la cruz, con el propio Hijo cuestionando: «Dios mío, ¿por qué?». Como en el caso de Job, Dios no ofreció explicaciones. Esto implica que incluso el Hijo de Dios perdió la noción del propósito de su padecer bajo el extremo sufrimiento de la crucifixión. Segundo, el creyente cristiano comprende que la existencia se extiende más allá del deceso. Las tribulaciones del sufrimiento no requieren solución en el plano terrenal. Resulta curioso que en la versión griega del libro de Job se añadió un versículo extra, proclamando que él, Job, resurgirá junto a aquellos que el Señor resucite. Tercero, esta promesa de resurrección nos recuerda que acontecerá una justificación final para Job. Los cristianos sostienen que Jesucristo volverá para arbitrar a los vivos y a los muertos al fin de los tiempos. Eventualmente, se establecerá un juicio donde Jesús actuará como magistrado, y todas las almas, tanto viles como virtuosas que han existido, comparecerán ante su estrado para ser evaluadas según sus actos en la vida. Así, todo aquello que Job deseaba se materializará, la equidad divina se impondrá a la humanidad entera en un acto público de justicia. Al indagar en el impresionante periplo de Job, identificamos que las enseñanzas sobre la fe, la perseverancia y la equidad tienen una vigencia inusitada. Sin embargo, la travesía no concluye aquí, aún hay mucho por explorar conjuntamente. Si este vídeo fue de tu agrado, imagina lo que aún podemos investigar. Cada relato que divulgamos es una oportunidad única para desvelar enigmas, hallar inspiración y modificar nuestra visión del mundo. Por ende, no te lo pierdas, suscríbete al canal ahora y activa las alertas para no omitir ninguna aventura. Tu apoyo es crucial para nosotros, ya que facilita la difusión de estos mensajes trascendentales a un público más amplio. Deja tus comentarios abajo y comparte este vídeo con amigos y familiares que, al igual que tú, podrían encontrar valor y enriquecimiento en estas narrativas sobresalientes. A medida que avanzamos juntos en esta travesía en busca de sabiduría e inspiración, cada paso que damos abre nuevas puertas hacia el entendimiento y la iluminación. Nos veremos en el próximo vídeo para concluir juntos esta fascinante sección de nuestro viaje. Entiendo que puedas tener dudas que aún ecoen en tu interior, te podrías estar preguntando cómo maniobrar a través de las intrincadas sendas de la vida espiritual y cómo desentrañar el sendero hacia una abundancia y bendiciones sin límites. La travesía hacia este conocimiento es exigente, y en momentos, puede parecer solitaria, pero quiero asegurarte que no estás solo. No lo dudes más, revisa los comentarios ahora y da el primer paso hacia una vida de abundancia genuina y satisfacción espiritual. Recuerda, la prosperidad junto a Dios no es una quimera distante, sino una certeza esperando ser descubierta y vivida. Con esta guía,
te encuentras a un solo paso de iniciar tu propia historia de éxito y transformación. El viaje comienza ahora.